Bienvenidos a esta edición 91. En esta ocasión analizaremos con dos prestigiados liderazgos magisteriales de los estados de Nuevo León y Veracruz los antecedentes y el panorama legal y político de cara al relevo en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que obliga a hacerse varios cuestionamientos. ¿Se garantizará una transición democrática en materia laboral en el sector magisterial? ¿O se continuará postergando esta posibilidad de transformar el sindicato más importante de México? Compártenos tu opinión, acompáñanos este jueves a las 19 horas hora centro. Bienvenidos a esta edición 91. En esta ocasión analizaremos con dos prestigiados liderazgos magisteriales de los estados de Nuevo León y Veracruz los antecedentes y el panorama legal y político de cara al relevo en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que obliga a hacerse varios cuestionamientos. ¿Se garantizará una transición democrática en materia laboral en el sector magisterial? ¿O se continuará postergando esta posibilidad de transformar el sindicato más importante de México? Compártenos tu opinión, acompáñanos este jueves a las 19 horas hora centro. Bienvenidos a esta edición 91. En esta ocasión analizaremos con dos prestigiados liderazgos magisteriales de los estados de Nuevo León y Veracruz los antecedentes y el panorama legal y político de cara al relevo en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que obliga a hacerse varios cuestionamientos. ¿Se garantizará una transición democrática en materia laboral en el sector magisterial? ¿O se continuará postergando esta posibilidad de transformar el sindicato más importante de México? Compártenos tu opinión, acompáñanos este jueves a las 19 horas hora centro. Recording in progress. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados maestros, maestras y trabajadores de la educación de toda la República Mexicana. Pues este es nuestro programa número 91 y el día de hoy vamos a hacer una reflexión, vamos a analizar un tema que ha resultado bastante polémico y bastante interesante en el entorno magisterial y tiene que ver con el relevo en la dirigencia o en el Comité Ejecutivo Nacional de lo que es el sindicato más importante a nivel nacional, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, lo que vamos a estar analizando el día de hoy con dos destacados maestros, liderazgos sindicales, magisteriales en su región, pues es justamente los recovecos del proceso que viene justamente el próximo mes, en febrero de 2024. Hasta ahorita lo que sabemos es muy poco, únicamente sabemos de algunas intenciones que hay por parte del dirigente actual, el maestro profesor Alfonso Cepeda Salas, que es de mantenerse otro periodo en el Consejo Ejecutivo Nacional. Y bueno, justamente eso es lo que queremos analizar, porque hay fuerzas al interior del magisterio, particularmente la más representativa, la del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, que ha estado pugnando porque haya una convocatoria, haya un piso parejo y haya un proceso democrático que logre que se cumpla lo que se planteó en la reforma laboral de 2019, que es esta anhelada democracia sindical en el magisterio. Teniendo como contexto también, ya se han tenido algunos ejercicios democráticos en algunos sindicatos, pero llama la atención que han sido en sindicatos privados, no han sido en los sindicatos al servicio del Estado. Y bueno, el más inmediato que tenemos ha sido el de Pemex, que tuvo ahí varias críticas en su proceso, pero es el ejercicio más reciente. Ahora lo que dirían los mecanismos legales y los trámites legales es que toca el turno al Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato, y bueno, pues justamente eso es lo que queremos analizar más a profundidad, así que hemos invitado al profesor Abel Villarreal del Estado de Nuevo León. Bienvenido, profesor Abel. Gracias, Eduardo, por la invitación, muy amable. Y bueno, también tenemos al profesor Galdino Diego del Estado de Veracruz.
Gracias, muchas gracias, Lalo, por habernos invitado. Perfecto, pues bueno, platicaba, di un breve contexto, estimado Abel. Nos gustaría que tú, que has sido un personaje que ha estado atento a toda esta dinámica del magisterio, que has estado incluso combatiendo legalmente algunas acciones ilegales del sindicato en tu región, pues nos platiques, que nos des un poco el contexto de cómo llega Alfonso Cepeda a este espacio importante de poder. Perdón, ¿me dijiste a mí, Eduardo? Sí, sí, Muy bien. efectivamente, estimado. Mira, lo más importante aquí es que la llegada de Cepeda Salas, si bien es cierto, con una justificación, una leguleyada le hemos llamado, estirar mucho en este caso el estatuto, el nombramiento del Consejo Nacional, que es el que le da el poder, pero ese poder tenía una acotación, iba a ser un secretario de transición. Él fue nombrado para preparar el Congreso Nacional y hacer el cambio de acuerdo al estatuto, a como estaba antes de la reforma laboral de mayo del 2019, a como están los requisitos ahora, legales. Entonces, evidentemente que la extensión del periodo, que ya va a llegar a 4 años ahora en el próximo mes de febrero, es una ilegalidad tanto estatutaria y principalmente, que eso es lo que tenemos que subrayar, principalmente atenta contra la letra y el espíritu de la reforma de la ley laboral de mayo del 2019, porque justamente esta ley, el corazón y lo más importante es la promoción de la democracia sindical, que implica necesariamente la participación de todos los trabajadores informados, conscientes, con procesos previos de información y por supuesto de participación, no solo a la hora de votar, sino en la representación de planillas para los cambios de las mesas, de las directivas seccionales y sindicales. Y en ese sentido, toda la permanencia de Cepeda Salas estos 4 años es un atentado a esa reforma laboral. Entonces nos sorprende incluso que desde el poder no se haya hecho absolutamente nada para cuestionar ese liderazgo. Efectivamente, maestro Galdino, si pudieras complementar también esto que está comentando el profesor Abel. Alfonso Cepeda originalmente llega en una especie de acuerdo ante la salida de Juan Díaz de la Torre, ex dirigente sindical del CENTE, pero se queda por un periodo al que no, o legalmente no estaba convocado. Coméntanos un poco más de esto para la audiencia que no tiene este antecedente. Pues la verdad es que Juan Díaz de la Torre renuncia al cargo de secretario general, inmediatamente es convocado el Consejo Nacional para nombrar interinamente a Alfonso Cepeda. Es de esa manera como Alfonso Cepeda llega a ser secretario general. No se convocó a la base, no se convocó a todos los integrantes de nuestro sindicato para decidir este relevo, porque se estableció que era simplemente un tiempo, a lo que le llamamos interino. Iba a ser el personaje que se iba a encargar de organizar las elecciones para renovar de manera genuina, de manera democrática, a todos los trabajadores de la educación y poder legítimamente electo por toda la base. Recordemos que ya el proceso de donde esta reforma establece que tenía que ser a través de una amplia convocatoria en donde cada miembro del sindicato pudiera participar y elegir democráticamente a sus dirigentes. Así es como llega a Alfonso Cepeda
y pues prácticamente lo que nosotros estamos observando es que pareciera ser que llegó a enquistarse al poder, a permanecer de manera ilegítima, de manera ilegal, porque ya está violentando la nueva ley laboral y quiere volver otra vez a seguir en esta dirección que le hace mucho daño, como está al magisterio, a la educación y al Estado. Por eso me parece a mí que pretender Alfonso Cepeda periodo es ilegal totalmente. Por eso la preocupación del grueso de los trabajadores es que no podemos aceptar que un consejo que obviamente suple y está supliendo a la base y también al Congreso Nacional de nuestro sindicato, vuelva a elegir de esta forma a esta dirigencia para poderlo enquistar el poder. Me parece que Morena, y lo digo así con todas sus letras, tiene en sus manos la oportunidad histórica de poder acabar con el charrismo sindical, de acabar con las viejas prácticas políticas sindicales. Y en ese entendido, me parece que es importante que la base, que toda la sociedad conozca y sepa que es importante elegir democráticamente a nuestros futuros dirigentes, que no estamos de acuerdo a que vuelva a haber otro interino, porque los interinos no tienen la fuerza suficiente que requiere la base para que sean legal y legítimamente representados. Ahora, profesor Abel, después de todo este, de este análisis, y bueno, ya hablando 4 o 5 años después, lo que hemos observado es que la fuerza del profesor Cepeda ha desplegado toda una estrategia que nosotros ya hemos analizado también acá en Causa, que tiene que ver con ir ganando estos espacios como se pueda, ¿no? O sea, ha logrado mover a sus posiciones en los comités seccionales de cada entidad, y con esto se ha hecho también no solo del poder, sino también de toda una estela de acciones, digamos, ilegales, corruptas hasta cierto punto, para poder hacerse del poder. ¿Cómo percibes tú toda esta dinámica que se ha venido dando a lo largo de estos años hasta llegar a la actualidad? Bien, lamentablemente, a pesar de las denuncias que hicimos a lo largo y ancho del país, no solo por el movimiento nacional, sino por las expresiones sindicales que estamos adheridas, porque en esos momentos no participábamos conjuntamente, denunciamos la necesidad de que el cambio democrático se iniciara a nivel nacional. ¿Por qué razón? Bueno, precisamente por lo que ya señalaba Galdino y comentábamos en la primera intervención, la ilegalidad de la permanencia de Cepeda Salas en la dirección nacional. Entonces, era obligatorio que el cambio democrático se iniciara a nivel nacional. Esa fue nuestra exigencia ha sido y será ¿verdad? Nuestra exigencia permanente, nuestra exigencia democrática, en primer lugar. Al permitir la autoridad que los cambios se hiciesen en las directivas seccionales, entonces le dieron la oportunidad a Cepeda Sala y sus cómplices en las secciones de utilizar todo el poder de la sección, el patrimonio histórico de 80 años que hemos acumulado en 80 años, no solo el patrimonio material, sino el patrimonio laboral, el patrimonio profesional y el prestigio que tiene nuestra organización nacional, se quedó a disposición de Cepeda Sala y de sus cómplices para los cambios de directivas seccionales. Y entonces ocurrió lo que temíamos, ¿no? Y lo que denunciamos, que iban a facilitarle la tarea de, entre comillas, legalizar a sus cómplices en las direcciones seccionales. Eso lo hemos venido denunciando durante todo este sexenio. Este es el panorama que lamentablemente tenemos hoy.
participamos en este proceso a nivel seccional, pero con la denuncia, con el acotamiento que siempre hicimos, que era no era una participación democrática, no era una elección democrática, puesto que todo el poder seguía en manos de Cepeda Salas y sus achichincles. Entonces, además, con un reglamento que, como lo hemos ya comentado en otras reuniones, en otras sesiones de causa magisterial, con un reglamento totalmente antidemocrático y amañado. Ese es el panorama que hemos vivido durante todos estos años y por lo cual decimos que no han sido procesos democráticos y seguimos exigiendo y participando precisamente para hacer valer la democracia sindical en nuestra organización nacional y seccional. Profesor Galdino, ¿qué lectura entonces le darías tú a todos estos datos que están sobre la mesa? O sea, un interino que le dan estas oportunidades, estas concesiones para que se haga de poder, un personaje al que las instituciones jurídicas, legales del poder que salvaguardan esta democracia sindical, pues hacen como que no ven todos estos escenarios, un magisterio, particularmente este sector que ustedes representan, que ha estado denunciando y evidenciando, y bueno, pareciera que no pasara absolutamente nada. ¿Qué elementos tendrías, estimado Galdino, para confiar en que haya verdaderamente un cambio democrático en este mes de febrero que está por venir? Pues yo veo que lamentablemente las circunstancias políticas del país, la coyuntura que hoy estamos viviendo, en donde va a haber renovación de los poderes federales, se atraviesa también el tema de la renovación de la dirección del CENTE. Y en ese entendido, lo que nosotros estamos viendo y nos preocupa es que por este hecho no se vaya a avanzar en democratizar a nuestro sindicato y se pueda permitir por esta circunstancia que este señor que mal dirige a nuestro sindicato siga en el poder. La verdad es que no es correcto, porque moralmente es incorrecto que se siga permitiendo que cuadros dirigentes de cualquier sindicato sigan en el poder por esta circunstancia. Nosotros, como Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, le tomamos la palabra a nuestro presidente de la República, cuando dijo: vamos frontalmente a combatir la corrupción, vamos frontalmente a combatir la antidemocracia en los sindicatos, vamos a barrer la escalera de arriba para abajo y vamos a quitar las instituciones que no le sirvan a esta reforma del Estado y que no le sirvan a la Cuarta T y mucho menos a la sociedad. Nosotros como Movimiento Nacional le apostamos a esto que nos planteó nuestro presidente y en ese entendido trabajamos justamente para poder hacer que se renovaran los cuadros dirigentes. ¿Por qué participamos en las renovaciones seccionales? Pues justamente para demostrarle al presidente que quien mal dirige a nuestro sindicato no está en esa lógica de permitir que haya un verdadero cambio democrático del sindicato, que no están ellos en esa lógica de aceptar que hay relevo generacional, que no están en la lógica de combatir la corrupción, que no están en la lógica de hacer nueva cultura política y permanecer con la vieja cultura política. ¿Cuál es la vieja cultura política? El compadrazgo, el amiguismo. ¿Cuál es la verticalidad del autoritarismo, la antidemocracia? Estos viejos vicios de un sindicato caduco que no presenta propuestas alternativas que mejoren las condiciones laborales, las condiciones de vida de los trabajadores y que tampoco le apuesta a mejorar nuestra materia de trabajo. En ese entendido, entonces nosotros seguimos insistiendo y hemos estado haciéndole llegar al
la Presidencia de la República y a las diferentes instancias del gobierno todos estos señalamientos para demostrarle que la reforma laboral que se aprobó no se ha aplicado al 100% en nuestro país y que no están viendo lo que está pasando en los distintos sindicatos y particularmente el nuestro. Lo que decía mi compañero Abel es correcto. Fuimos a procesos electorales seccionales sabiendo que había un reglamento totalmente fuera de la ley, totalmente fuera de permitir una auténtica participación de los trabajadores. Y el resultado ya se lo planteamos también al gobierno federal. Más del 60% de los trabajadores no participaron en estas renovaciones seccionales porque no les convence, porque no están de acuerdo en que esta renovación sea simulada, que sea de pura simulación. Y en ese entendido, por eso, el Movimiento Nacional seguimos trabajando, seguimos denunciando, seguimos planteando, seguimos proponiendo mejores formas de renovación, mejores formas de poder hacer que nuestro sindicato sea un aliado de la Cuarta T, que nuestro sindicato le sirva al Estado mexicano, que le sirva al mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores para mejorar el salario, para mejorar las prestaciones, para mejorar la seguridad social, para mejorar nuestra materia de trabajo con esta nueva escuela mexicana que había que profundizarla, que había que trabajarla más, porque necesitamos instituciones formadoras de los nuevos docentes, instituciones capacitadoras, actualizadoras, un sindicato que esté plenamente convencido de que la educación es la vía por la cual podemos transformar a la sociedad, como lo decimos en nuestro movimiento, y como siempre lo hemos repetido, la piedra angular de la transformación. Hoy lo decimos para transformar. Y ahí es donde estamos metidos y ahí es en lo que seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo porque no estamos de acuerdo en tener una dirección política sindical espuria, que no nos representa, que no está a la altura de las circunstancias y al nuevo tiempo que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, profesor Abel, considerando este escenario y considerando también que ya estamos en la recta final del primer piso de la Cuarta Transformación, un proyecto que fue muy ambicioso en su origen y todavía lo sigue siendo, pero en la realidad han quedado todavía cosas pendientes en la materia. ¿Cuál sería en lo particular tu expectativa del presidente con respecto a este tema a poco menos de 6-7 meses de que concluya su gobierno? Lalo, no soy optimista, personalmente no soy optimista porque hay señales desde hace rato de que a pesar de las denuncias, a pesar de la ilegalidad manifiesta en la que está Cepeda Salas y lo que hemos comentado de los procesos antidemocráticos que hemos vivido en los cambios de directivas seccionales en el país, a pesar de eso, hay señales de que Cepeda Salas no solo pretende estar un año más otra vez agarrándose de la elasticidad de un estatuto que ya es obsoleto, sino que además va a pretender volver a participar como candidato a la Secretaría General en una planilla. Hay señales ya desde hace rato en las secciones, se ha estado semblanteando el ánimo de los trabajadores en relación a este tema. Y esto pues es muy grave. Entonces, no solo me preocupan estos meses que quedan del sexenio de la administración del presidente López Obrador, me preocupan los próximos 6 años, ¿verdad? O sea, el próximo proceso de cambio nacional del CENTE. ¿Qué implicaría, Abel, que se quedara más tiempo el profesor Cepeda? Pues implicaría un revés total a la propuesta de democracia sindical que plantea la ley laboral. Así de fácil. Y que además tiene muchas implicaciones, ya Galdino lo comentaba algunas. No es posible que 1 millón
y medio de trabajadores pretende educar en la democracia sindical a 20 y tantos millones de alumnos, ¿verdad? Si ellos no practican la democracia en su propia organización nacional y seccional. No es posible, Lalo. Es posible. Y justamente este es el corazón de una materia, de una materia de nuestro plan de estudios, de nuestro programa de trabajo, formación cívica y ética. Y además, pues es la esencia de la vida de un país, de la solución de los problemas de un país. Entonces, estaríamos dando una señal gravísima a toda la sociedad mexicana si eso se permite. Ahora, Galdino, es preocupante esta situación porque lo que estamos cayendo en cuenta es que el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sigue siendo un poder por encima del Estado mexicano, por encima del poder. Antes se hablaba, cuando estaba la maestra Elbester Gordillo, que ella era el poder sobre el trono, pero vimos que ella sale y el escenario sigue siendo el mismo. Sobre esa lógica, si los mecanismos legales no han podido hacer un cambio al interior del sindicato, si las fuerzas magisteriales organizadas como la de ustedes no ha provocado un cambio en la democracia del magisterio, y más aún, si un personaje como el presidente Obrador, con todo el peso que esto implica, tampoco pudo hacer un movimiento ahí, ¿qué luz ves al final del túnel, estimado Galdino? Esta es una preocupación que tenemos todos los trabajadores de la educación. Nosotros entendemos con mucha claridad que tenemos que formar a este nuevo ciudadano al que está convocando la Cuarta T. La Cuarta T no va a aterrizar plenamente si no tenemos una educación integral, si no tenemos una educación con nuevos parámetros, con nuevos conceptos, si no construimos a este ciudadano mexicano que pueda participar de manera abierta y libre en el mundo. La libertad no es una cuestión, no es un eslogan, pues. La libertad es una práctica cotidiana, es una forma de estar en esta vida y en este mundo. Es algo intrínseco en cada uno de un derecho con el cual nosotros nacemos. Por lo tanto, entonces, construir este nuevo ciudadano tiene que tener esta, pero tiene que ser practicada, tiene que ser caminada en cada uno de los actos que tengamos. Decía el maestro Enrique Dussel, que por cierto acaba de fallecer, y lo decía con mucha claridad, debemos ser congruentes en el decir y en el hacer, y tenemos que deconstruir las instituciones que no le sirvan para el buen vivir al ciudadano. Y tenemos que destruir la vieja práctica política para poder construir las nuevas, de acuerdo al nuevo tiempo, para asegurar la vida de las personas. Y en ese entendido es lo que yo leo y veo que está en la filosofía que plantea la Cuarta T. Pero para hacer realidad eso, necesitamos a las mujeres y a los hombres conscientes, convencidos, para poder hacer realidad esta propuesta política utópica, si se quiere, que está empujando la Cuarta T. Y en esa parte, este grupo, esta camarilla que dirige el sindicato, no le sirve. No sirve porque su práctica es anterior, su práctica nos dice todo lo contrario. Andrés Manuel plantea que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Y es justamente, ellos están ocupados del cargo, pero no del encargo. Y no están haciendo nada porque las cosas mejoren, porque las cosas cambien, por hacer sentir feliz al maestro frente al aula, por hacer sentir feliz al maestro frente a sus niños, a los jóvenes, frente a sus alumnos. No están haciendo feliz
a los compañeros que cotidianamente estamos yendo y viniendo al aula. No lo están haciendo feliz para que desarrolle plenamente su trabajo. Y lo que busca la política, pues es justamente la felicidad de todos los ciudadanos y de todas las personas. Por eso creo yo que sí tenemos que seguir insistiendo en que tiene que haber congruencia y que tiene que convencerse nuestras autoridades que tenemos que renovar, que tenemos que cambiar, que tenemos que buscar la forma de que la sociedad elija democráticamente a sus representantes. Vamos a un proceso electoral en este 24. ¿Por qué no hacerlo en el CENTE? ¿Por qué no hacerlo en el CENTE? ¿Por qué no trabajar con los actores directos de la educación, con los que están frente a la sociedad, con los que estamos ahí frente a los padres de familia, que nos vean distintos, que recuperemos nuestra presencia y la autoridad que el maestro ha sido vejado, que le han quitado esa presencia y que el sindicato no hace absolutamente nada para poder darle ese lugar, que se revalore no tan solo económicamente a los trabajadores, sino moralmente, que se le vuelva a otorgar esa posición que históricamente hemos tenido los trabajadores, que se le dé ese lugar que corresponde a un actor importante para la transformación de la sociedad. Yo creo que esa parte es en la que tenemos que insistir, y el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical a eso se ha comprometido. Por eso seguimos reuniéndonos, seguimos trabajando, estamos participando, hacemos foros, coloquios, encuentros, trabajamos con compañeros de base, con compañeros directivos, con todo este tipo de cuadros que estamos. Pero no nos ayuda esta dirección política sindical. No nos sirve, pues. Tenemos que cambiarla, tenemos que renovarla. Yo creo que ahí está el centro de cambio que tenemos que demandar y, por supuesto, acorde también con la Secretaría de Educación, en donde también tienen que llegar hombres y mujeres con ese compromiso, con esa responsabilidad. Porque de lo contrario seguiremos sosteniendo un sindicato vertical, un sindicato autoritario y clientelar, y sobre todo corporativo. Me parece que esa no es lo que plantea nuestra cuarta T, que sigamos teniendo un sindicato clientelar y corporativo. Está bien de las elecciones. Ellos se van a comprometer a llevar a miles de compañeros maestros, trabajadores de la educación a las urnas. Cuando los maestros acá abajo van a decidir por dónde van a ir. Ya el sindicato no tiene esa fuerza, y menos este grupo que hoy está al frente de nuestro sindicato. Se ha comprometido con millones cuando en realidad ni siquiera van a llevar a su propia familia. Perfecto. Ahora, profesor Abel, ya para entrar en la recta final de esta charla, ya comentaba el profesor Gardino, pues, de que ya estamos en el marco de un proceso electoral. Ahí lo que yo te quisiera preguntar es, ¿qué mensajes estás observando tú de, en este caso, las dos candidatas ya oficiales, respecto a este tema, respecto a la democracia en el magisterio, respecto al tema educativo, al tema magisterial? ¿Qué te dice esto? Me parece que no está, ese mensaje no ha llegado a la sociedad por parte de las dos candidatas. Me parece que están frontalizadas en temas como sobre todo la inseguridad, ¿verdad? Y los logros del sexenio por parte de la candidata de Morena y de la propuesta de administración de ellos. Entonces, en ese sentido, pues las invitamos a pronunciarse en el tema de la democracia sindical, porque no lo vemos. Por lo menos acá en Nuevo León no sentimos que sea un tema relevante para ellas, y es lamentable porque hay que señalarlo. De parte de la candidata de Morena, uno de lo que sí reafirma mucho es precisamente los logros en materia laboral, porque ahí sí, sin duda hay logros muy importantes, pero me parece que nos falta de ver los logros en la democracia sindical. De la candidata de la alianza, creo que no sabe del tema, no hemos escuchado absolutamente nada. ¿Y esto te daría a ti también una lectura de lo que podría ser la próxima administración? Bueno, sí, por supuesto. Yo te decía en mi participación anterior que sí estamos viendo con preocupación
lo que se está pretendiendo cocinar en el CENTE, que me parece que es una reelección de Cepeda Salas. Y eso sería nefasto para la organización y para el magisterio, porque está entregado totalmente simplemente por permanecer, por sobrevivir y por beneficiarse, como lo hemos denunciado desde Nuevo León, beneficiarse directamente con los recursos, en este caso de servicio médico en Nuevo León, directamente sus hijos están siendo beneficiados de una manera totalmente ilegal. Entonces, esa sería un futuro que no desearíamos, pero que lamentablemente pues hay que denunciarlo desde estos momentos pues para que esperemos que no se dé, ¿verdad? Perfecto, pues profesor Galdino, ¿cuál sería tu perspectiva en este caso de la próxima administración? Y bueno, si podrías ir cerrando con una conclusión con respecto a este tema. Tenemos que convencer a nuestras autoridades de lo que implica no profundizar en la democracia sindical. Tenemos que convencerlos de todo lo que podemos lograr si construimos un andamiaje nuevo, en donde nuevos actores, en donde nuevos personajes puedan hacerse cargo de la coordinación y conducción de estos sindicatos. El grueso de los trabajadores del país está ávido de eso. Desean que tengamos direcciones políticas sindicales que estén pendientes y atentos a los reclamos, a las demandas, a las necesidades que tenemos todos los trabajadores, de todos los sectores y de todos los niveles. En el caso particular del CENTE, que es una pieza clave en el país porque somos el sindicato más grande del país, pero además estamos presentes en todas las comunidades, en todas las rancherías, en todas las colonias. Ahí está el maestro. Estamos cotidianamente interactuando con la sociedad y por supuesto que vemos las desigualdades sociales que tiene nuestro territorio nacional. El maestro es a través de él como puede tenerse toda esa información, todo ese diagnóstico para que el Estado mexicano y el gobierno elabore de mejor forma su plan de gobierno, elabore de mejor forma sus políticas públicas y que las lleve al más alto nivel para convertirlas en normas, en leyes que redunden en el mejoramiento del nivel de vida de la población. Me parece que yo creo que Morena tiene esa responsabilidad tan grande y que históricamente puede hacerlo. Está en un momento muy importante. Tiene toda la capacidad y tiene la potencialidad, porque quiero decirlo con todas sus letras, yo estoy convencido que Morena va a ganar y por lo tanto entonces sí es importante que conozcan esta problemática que tenemos abajo para seguir combatiendo la desigualdad social. Y me parece que para poder hacerlo tiene que ser a partir de la educación. Y entonces tenemos que mover a las piezas que no les sirven a este cambio, a las piezas que no están comprometidas con ese cambio y que solamente están simulando, porque son gentes que se venden al mejor postor. Si ahorita ellos pretenden, y lo quiero decir aquí, ellos pretenden en esta renovación federal tener su grupito de diputados federales y de senadores para hacer su propia bancada. Y lo están intentando hacerlo a través de Morena. Si Morena se los permite, esa bancada al rato, si no le sirve a sus intereses personales, van a abandonar y por lo tanto no van a completar las 2/3 partes que el nuevo gobierno va a requerir para hacer las reformas profundas que requiere el país. Por eso ellos le están jugando a la simulación, están diciendo que van con nosotros, pero después en la recta final pueden hacer lo contrario. Y me parece que Morena no tiene por qué arriesgar esa circunstancia. Yo creo y pienso que tiene que asegurarse entonces, en este proceso de renovación,
que no puedan, que se cambie de fondo, perdón, que realmente se pongan las piezas correctas para que podamos tener resultados diferentes. No podemos seguir con lo mismo pretendiendo tener resultados diferentes. Si seguimos con lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que hacer cambios profundos que nos aseguren un mejoramiento para todos. Perfecto. Y bueno, pues cerramos con el profesor Abel. Una pregunta. ¿Cuál consideras tú en un escenario negativo donde este intento del profesor Cepeda logre cuajar y logre estar otro año al frente del sindicato? ¿Cuál sería para ustedes como fuerzas democráticas magisteriales un pequeño triunfo, un paso más hacia adelante? ¿Cuál podría ser ese paso hacia adelante de ustedes como fuerzas democráticas? Bueno, lograr la unidad de todas las fuerzas, porque somos mayoría a nivel nacional, las fuerzas que nos oponemos a la antidemocracia de Cepeda Salas y sus achichincles en las secciones. Entonces, la aspiración sería esa unidad a nivel nacional de todas esas fuerzas, y ese sería el principal antídoto que nos permitiría enfrentar cualquier tentativa de Cepeda Salas y de cualquier otro agente que pretenda intervenir en la vida de la organización sindical. Y por supuesto, Lalo, aquí sin duda tenemos que mantener la esperanza en la participación de los trabajadores de la educación. Acabamos de celebrar, de cumplir 80 años de la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en diciembre. 26 o 30 de diciembre son las fechas reconocidas de esta fundación. Y me parece que al entrar en una nueva etapa tenemos que despertar todo ese descontento que lo vivimos, que lo sabemos, que nos lo manifiestan los compañeros a nivel de todas las secciones que nos reunimos alrededor del movimiento nacional. Todo ese descontento tenemos que unirlo junto con todos los demás que aún no pertenecen al movimiento, pero que seguramente seguirán uniéndose, porque es la organización que se está enfrentando desde hace 6 años a la antidemocracia del CENTE. Entonces nuestra esperanza está puesta en la inmensa mayoría de los trabajadores que tiene en la democracia sindical puestos sus ojos para un futuro mejor de los trabajadores de la educación, porque tenemos demandas muy sentidas. El salario profesional es una deuda histórica del Estado mexicano. Vean lo que gana el salario base de la inmensa mayoría para que sintamos y comprendamos el descontento que hay en todo el país. Esa como otras demandas muy sentidas, pero esta que es más generalizada y de mayor profundidad. Entonces, confiamos en nuestro trabajo, Lalo, porque no nos va a caer del cielo. Nada es gratuito y no nos va a caer del cielo las soluciones que nosotros estamos exigiendo. Es nuestro trabajo y, por supuesto, la participación de la mayoría de los trabajadores con lo que vamos a lograr en este proceso o en el próximo sexenio. Perfecto, pues bueno, ahí están los análisis. La verdad, yo me sumo a esta preocupación del profesor Abel, del profesor Galdino, de que ciertamente estamos en un escenario como magisterio bastante complicado. Ya por sí la naturaleza del maestro es bastante complicada, y si ahora le sumamos pues un sindicato en estas condiciones, pues es todavía peor. Entonces, sin duda hay un escenario bastante complicado, pero también, como comentaba el profesor Galdino y el profesor Abel, afortunadamente hay una esperanza, hay tiempo todavía que esta administración conserva y puede hacer cambios sustantivos de cara a su cuarta transformación en su segunda etapa, pero sobre todo resaltar esto que comenta el profesor Abel, que es la capacidad de un magisterio pensante, crítico, que puede provocar cambios como ya lo ha hecho a lo largo de su historia como organización educativa, como organización magisterial. Pues vamos a estar muy pendientes, estimado profesor Galdino, profesor Abel, con respecto a este tema. También le pedimos a la audiencia
que se meta, que conozca, que sepa cómo es el proceso, que participe, que vote, porque al final del día, pues nada Venda un está pollito. dicho y la última palabra la tiene el voto de la y de los maestros. Así que les agradezco, profesor Galdino, profesor Abel, esta participación y nos despedimos de ustedes, no sin antes invitarlos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche a seguir con su programa Causa Magisterial. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Lalo. Muy amable. Galdino, un abrazo. Tu audio, Galdino. Gracias por la invitación, Eduardo. Un saludo, maestro Abel, un abrazo. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches.